Mira, en el 2021, 17 de diciembre, nosotros, no el día normal, el pase de visita, después de la entrega de guardia, y yo estaba en tercer año de la especialidad, junto con el otro muchacho, William, estamos pasando visita y sobre las 12 y tanto del día avisan que hay una emergencia, o sea, ya él estaba anteriormente el paciente, pero nosotros desconocíamos del caso. William sí ya había tratado con él sobre las 9 de la mañana, ya el paciente se ve clasificado, estaba en la polivalente, según la cinemática del trauma, si el paciente hubiese explicado, se hubiese identificado, porque fíjate, él llegó caminando y acompañado, comunicativo, orientado, tiempo, espacio y vigil. Nosotros somos médicos, nosotros no somos máquinas. Y cuando él llegó a la camilla, ya lo estaban examinando, mandaron a buscar al jefe de la guardia, que es Cristian, que era el jefe de esa mañana de la estancia. Lo examina, le pregunta que qué le sucedió y dijo, me caí de la moto. Claramente, él no quería que se supiera otra cosa porque tú sabes que la policía iba a controlar el hecho del accidente, iban a haber imputaciones diferentes sobre él, dígase quitarle la licencia. Yo lo que tengo que ver es a la hora de entrar al salón sin demora, sin ninguna morosidad, ninguna. Corrí para dentro del salón, me he visto y me lo encuentro. En la entrada del salón son 23 años, mi hijo 23 años, yo soy médico, pero soy madre. Yo veo a mis hijos en él. Me volví como loca. ¿Qué te pasó, mi amor? Le digo. Y me dice, no, que tuvo un accidente. Claro, él va orientado, tiempo, espacio y persona. Fíjate, cooperativo, vigil, repito, él iba con toda su hemodinamia correcta. ¿Y qué me dice? No, tuvo un accidente. Ya él con miedo tiene que contar, tiene que explicar porque las cosas se van agravando. Dice, me caí de una moto, yo iba a más de 100 kilómetros por hora, que yo digo más de 100, pero él de repente me dijo 160, no recuerdo por el tiempo, pero él sí fue bien específico conmigo. Siento que algo me corre por dentro, le digo, no te preocupes que de esto vamos a salir. Entro con él para el salón y está el cirujano especialista ya esperando en el quirófano porque anestesiología tiene listo. Cuando llegamos al quirófano, mira, te cuento. No había aspiración, la aspiración no servía y no teníamos sonda vesical para ponerle. Paciente que se está quejando de que no puede orinar, hace un promedio de 5 horas o 5 y tanto, no puede orinar. Fíjate, no hay levín para ponerle, indispensable para la operación en la cavidad, porque íbamos directamente a buscar en el vaso, porque pensábamos que era una ruptura en un segundo tiempo. O sea, él no llega con una ruptura esplénica inicialmente, eso lo sabemos todo. Él no llega con una ruptura esplénica inicialmente, ¿me entiendes? Y entonces por eso es que él conserva la hemodinamia todo el tiempo. Conseguimos un levín, la sutura no la buscó ningún familiar, todas las suturas que se le puso las puse yo, todas, dígase seda, dígase todas, porque el salón, el hospital, el resto administrativo, ninguno tenía de nada, porque en el hospital no hay de nada, en el hospital no hay cara, en el hospital no hay corazón, en el hospital no hay disciplina humanitaria, porque a nadie le importa nada, porque yo no tengo palabras para describírtelo. Entonces apareció un levín, el inadecuado, fue el que se le puso, dígase una sonda de aspiración, yo no sé qué cagalla, no me acuerdo, hace mucho. Apareció el doctor Zamora, que lo llamamos al concurso de la operación y la asistencia para que revisara, porque el parietocólico izquierdo tenía un hematoma enorme. Ese hematoma enorme podía estar sugiriendo que tenía un hematoma retroperitoneal o que tenía alguna lesión en el riñón izquierdo, cosa que se confirma. Estaba estallado el riñón izquierdo. Y aquí el médico con muy poco conocimiento que tenga, ese médico sabe las funciones del riñón, que no es una, son varias las funciones del riñón. Entonces ya estábamos dejando desprovisto a un niño, dígase niño, 23 años, sin un riñón. Hicimos esplenectomía, estallado también el vaso. ¿Cuántas funciones tiene el vaso? El muchacho sin vaso también.
Termina la operación, le pusimos el drenaje adecuado o inadecuado, el que teníamos en ese momento, porque nadie, repito, le importa. Pusimos aquello, hicimos síntesis de cavidad y el muchacho para la recuperación con los anestesiólogos esperando traslado a Lucía, a donde voy, que ellos nos están imputando a nosotros. Entre tantas cosas, porque cada quien tiene su cargo, yo voy a hablar del mío en específico. Cuando se reintervino el caso antes de las 12 horas o 24 horas, estamos hablando de que el paciente se le contacta un desgarro gástrico antes de las 24 horas. Mira, esto es un paciente con un estómago grandísimo, cargado de alimento porque había desayunado. A la hora que lo operamos, él todavía tenía restos de alimentos, obviamente, porque la síntesis, la degradación de este alimento aún no ha terminado. Para hacer la esplenectomía, tú te tienes que pegar a la curvatura mayor, anudando, ligando todos esos vasos cortos que nutren de manera compartida con el vaso. Entonces, ¿qué puede suceder en las emergencias? De que esta zona pierde la irrigación, al desvascularizarse, se necrosa y se perfora. ¿Me entiendes? Encuentran un desgarro al otro día con un líquido de 700 gástrico interasa, donde un paciente no se le aspira adecuadamente el abdomen porque la aspiradora es deficiente, que se secó, dígase que se lavó la cavidad abdominal anteriormente y todo fue a compresas. El secado no es el mismo. Lo sabemos tú y yo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una cantidad de intestino redundante donde los líquidos entran a los espacios y luego se drenan. ¿Sí o no? Pero además de esto, 700 mililitros de contenido gástrico en este momento no me está diciendo a mí de que tuvimos un desgarro desapercibido o que fui negligente de nosotros no hacer esta revisión gástrica. Y los fiscales de aquí no saben ni pero tampoco buscan a un médico experto que se le siente de frente y ayude o apoye. 98% de las pancreatitis postraumáticas fallecen. Entonces no podemos estar esperando que indistintamente de todas las lesiones, politraumas, incompatibles con la vida, se te gocen, porque tú no estás hablando con cualquier médico, tú estás hablando con un cirujano que tiene una formación, que tiene un nivel, fíjate, intelectual alto. Y lo hacemos todo porque somos un compendium, un conjunto. Entonces, nos han mirado como que somos los muchachos aquellos. Tú sabes lo que dijo esa madre. Tú sabes lo que dijo esa madre y yo entro en rapport con ella desde un punto de vista y la puedo entender porque tiene su dolor, porque tiene su único hijo, porque lo perdió. A mí me dio la entrevista, qué sé yo, un estudiante, oye, y ayer con aquella cara tan fuerte y tan dura se para aquella fiscal y habla 2 años de privación de libertad para Rafael, 2 para Joandra, 2 para Henry, 3 para Cristian y 2 para los otros 2, imaginóloga y el otro muchacho. Ay, porque ellos le vieron el menor grado de implicación, como que 2 años de correccional. No es 2 años de prisión también. Cuando termines esos 2 años cumplidos, tienes que estar 2 años aún inhabilitados de tu título. Vamos a preguntarle a la Rafael y todo lo que la Rafael opera a diario. Vamos a hablar con Cristian, que está tan decepcionado y tan adolorido con el sistema y con las cosas de salud, que no está laborando con nosotros y el servicio de cirugía. No tiene cirujanos ya, no tiene. Porque todo el mundo se le quiere ir y no tienes médico en medicina interna y no tienes otorrino y no tienes a nadie. Tus compañeros se van, todos tus compañeros se van, estás trabajando solo y sin materiales, expuesto a que te mate un día un familiar desesperado y nosotros solos, nadie ve eso. Y cómo son capaces de imputarte impericia, mala acción, acción negligente. ¿Qué saben ellos de eso? ¿Cómo se llenan el corazón de valor para hacernos esto?